El Salmo 35, en su segunda parte, versículos 15 al 28, es un clamor profundo por la justicia divina y un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios en medio de las batallas más difíciles de la vida. En este video, vamos a sumergirnos, verso por verso, en esta sección tan rica de las Escrituras, que nos enseña a confiar en el Señor aun cuando somos injusticiados, perseguidos o mal comprendidos. ¿Estás listo para vivir esta experiencia de fe, entrega y restauración? Quédate hasta el final, porque además de una reflexión edificante, haremos juntos una oración inspirada en este salmo, una oración capaz de encender tu esperanza, fortalecer tu confianza y renovar tu alma delante del Dios que pelea por ti. En la primera parte de este salmo meditamos en los versículos 1 al 14, donde aprendimos que el Señor es nuestro defensor y escudo frente a las injusticias. Vimos que Él escucha el clamor de los que sufren y transforma el dolor en testimonio de fe. Cada verso reveló que, aun cuando el enemigo parece triunfar, Dios permanece atento, listo para actuar y revertir toda situación a favor de quienes le aman y confían en su justicia. Ahora, en esta segunda parte, que abarca los versículos 15 al 28, el salmista nos conduce por una jornada de fe perseverante y entrega total al Señor. Aquí somos llamados a reconocer que la verdadera victoria no nace de la venganza, sino de la confianza absoluta en el Dios que todo lo ve y todo lo juzga con rectitud. Es una invitación a descansar en la justicia divina, incluso cuando el corazón se siente cansado y el silencio de Dios parece prolongado. Verso 15. Pero cuando yo tropecé, ellos se alegraron y se reunieron. Los calumniadores se juntaron contra mí sin que yo lo supiera. Me despedazaban sin descanso. El salmista describe un dolor que muchos han experimentado, la alegría oculta de quienes se regocijan con la caída ajena. David presenta un escenario triste, en el cual, en lugar de apoyo, encontró burla, y en vez de consuelo, presenció miradas que solo esperaban su tropiezo. El dolor no está solo en la caída, sino en el placer que algunos sienten al ver el sufrimiento de otro. Este verso revela cómo la maldad puede esconderse detrás de una apariencia de cercanía, convirtiendo el dolor del justo en espectáculo para los de corazón endurecido. También hay aquí una dimensión espiritual profunda. El enemigo, humano o espiritual, siempre intenta transformar el tropiezo en humillación, como si la fragilidad de un justo fuera motivo de celebración. David denuncia la perversidad de los que se alegraron con su dolor y expresa la angustia de quien sufre ataques sin razón. Esta experiencia es universal. Quienes eligen vivir con integridad tarde o temprano enfrentarán la hostilidad de personas movidas por la envidia, el orgullo o el resentimiento. En la vida diaria, este verso nos enseña a lidiar con heridas que no pueden responderse con palabras. Así como David, somos llamados a llevar nuestro dolor delante del Señor, confiando en que Él conoce la verdad detrás de las apariencias y juzga con perfecta justicia. Al aplicar este principio, aprendemos a no devolver mal por mal, a guardar nuestro corazón de la amargura y a buscar discernimiento para reconocer quién realmente camina a nuestro lado. En cada situación de injusticia, este verso nos invita a responder con confianza en Dios, sabiendo que Él es el defensor de quienes permanecen firmes en la integridad. Para reflexionar, ¿cómo reaccionas cuando percibes que alguien se alegra de tu dolor? ¿Has presentado ante Dios las heridas causadas por calumnias o falsedades? ¿Qué te enseña este versículo acerca de confiar en el Señor en vez de buscar venganza? Verso 16. Con hipocresía, se burlaban de mis tropiezos, rechinaban los dientes contra mí. Este verso profundiza el retrato de la hostilidad enfrentada por el salmista. Habla de la burla cruel, del escarnio de quienes se disfrazan con falsedad, pero cuyo corazón está lleno de malicia. La expresión rechinaban los dientes revela odio y deseo de destrucción, mostrando que el dolor del justo es motivo de placer para los impíos. Esta actitud simboliza el desprecio del mundo por aquellos que se mantienen fieles a Dios. Sin embargo, el salmista no responde en la misma medida, transforma la ofensa en clamor y la humillación en oración. Espiritualmente, el verso nos recuerda que la hipocresía es una de las armas más peligrosas del enemigo. La sonrisa falsa puede esconder intenciones perversas, y la risa sarcástica puede herir más que palabras duras.
Pero el Señor ve el corazón y conoce las intenciones ocultas. Cuando los injustos se burlan, el cielo observa en silencio, preparando el tiempo exacto de la restauración. La verdadera victoria no está en responder con la misma moneda, sino en permanecer íntegros cuando todos esperan nuestra caída. Aplicando este verso a la vida cotidiana, aprendemos a cultivar serenidad aun cuando somos blanco de burla o incomprensión por causa de nuestra fe. En vez de reaccionar con dolor o enojo, somos llamados a recordar que Dios es nuestro defensor y que Él ve cada injusticia que enfrentamos. En la práctica, esto significa entregar a Él la herida causada por las ofensas, mantener firme el corazón en la confianza y responder con actitudes que reflejen paz, madurez y dominio propio. Es elegir cada día creer que el amor y la fidelidad del Señor son mayores que cualquier afrenta humana. Para reflexionar, ¿cómo reaccionas cuando eres objeto de burla por ser fiel a Dios? En momentos de escarnio, ¿tu fe se debilita o se fortalece? ¿Qué te enseña este verso sobre mantener el corazón puro frente a la falsedad? Verso 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Líbrame de su violencia, mi vida de los leones. En este clamor, el salmista expresa el dolor de quien se siente injusticiado y silenciado. ¿Hasta cuándo? Es el grito de quien espera la intervención divina mientras enfrenta persecución y crueldad. Compara a sus enemigos con leones, símbolos de fuerza y amenaza, para mostrar la intensidad del peligro. Sin embargo, hay un tono de confianza en esta súplica. Aun en medio de la angustia, reconoce que solo el Señor puede intervenir y salvar. El corazón afligido no pierde la fe, solo implora que el socorro llegue pronto. Espiritualmente, el verso revela el valor de la persistencia en la oración. Dios no ignora el clamor del justo, aunque parezca tardar. Cada súplica es una semilla plantada en la eternidad, y el tiempo de respuesta pertenece al Señor. El salmista enseña que el creyente verdadero no abandona la comunión, aun cuando el silencio divino pesa. El hasta cuando no es duda, es el eco del alma que confía aún sin ver. Aplicando este versículo a la vida diaria, aprendemos que, cuando el sufrimiento parece prolongarse y las presiones de la vida nos rodean como leones, no necesitamos rendirnos al desánimo. Podemos seguir el ejemplo del salmista, transformar el dolor en oración. Esto significa detenernos, respirar, hablar con Dios con sinceridad y entregarle aquello que ya no podemos llevar solos. Al hacerlo, nuestra alma encuentra descanso, nuestra mente recupera claridad y nuestro corazón se fortalece para seguir confiando en que el rescate llegará en el momento exacto. Para reflexionar, ¿qué revela tu propio hasta cuándo sobre tu fe? ¿Cómo mantienes la esperanza cuando la respuesta de Dios parece tardar? ¿Has transformado tu dolor en oración o en desánimo? Verso 18. El Señor escucha el clamor de los justos, el Señor los libra de todas las tribulaciones. El salmista declara que, cuando Dios interviene, su respuesta no será silenciosa ni privada, sino pública y llena de gratitud. Este verso muestra que la experiencia de la bondad divina no debe guardarse solo en el corazón, sino compartirse para que otros también sean animados. Alabar en la gran congregación significa reconocer que la victoria no proviene de la propia fuerza, sino de la mano del Señor. David entiende que su historia de liberación tiene un propósito comunitario: fortalecer la fe de muchos. Así, la gratitud se convierte en testimonio y la adoración en una declaración visible de la fidelidad de Dios. Al afirmar que alabará entre muchísima gente, el salmista revela que la fe no se vive únicamente en lo secreto, sino también en comunión. Testimoniar públicamente el obrar de Dios inspira a quienes atraviesan sus propias luchas, porque la fe compartida se multiplica. Este verso resalta el valor espiritual del testimonio, honra a Dios y anima al prójimo. Cuando Dios actúa, no debemos ocultar su obra, sino proclamarla con alegría. La gratitud expresada abre puertas para la sanidad, la restauración y la unidad espiritual, recordando que Dios sigue actuando en medio de su pueblo. En la vida cotidiana, aplicar este verso significa reconocer y declarar las bendiciones que Dios nos concede, ya sea en conversaciones sencillas, en oraciones colectivas o en actitudes de alabanza. Es elegir no solo agradecer en silencio,
sino también testimoniar la fidelidad del Señor cuando Él nos guarda y nos libera. Esto fortalece nuestra fe e inspira a quienes nos observan. Alabar en público también nos ayuda a mantener un corazón humilde y consciente de que todo proviene de Dios. Así, transformamos cada victoria, cada respuesta y cada cuidado divino en motivo para glorificar al Señor con sinceridad y alegría. Para reflexionar, ¿qué me muestra este verso sobre el cuidado constante de Dios cuando el dolor intenta dominarme? ¿De qué manera puedo reconocer más rápidamente la acción del Señor en medio de mis aflicciones? ¿Realmente estoy permitiendo que Dios transforme mis angustias en experiencias de una fe más profunda? Verso 19. No permitas que se alegren sobre mí mis enemigos injustos, ni que guiñen los ojos los que me odian sin causa. David expresa aquí el dolor de ver a enemigos injustos celebrando su sufrimiento. Es la sensación de estar siendo observado por personas que esperan su caída, que desean su fracaso y que se alegran con cualquier debilidad suya. Es una experiencia profundamente humana, el temor de ser ridiculizado, minimizado o derrotado delante de quienes no buscan su bien. El salmista reconoce que tales enemigos no solo se oponen, sino que lo hacen sin motivo. No es una hostilidad provocada por errores reales, sino por envidia, injusticia o maldad gratuita. Esto aumenta el peso emocional de la batalla, porque no existe argumento que convenza ni actitud que satisfaga. Es el tipo de persecución que hiere el alma, porque es irracional y cruel. En la vida diaria, este verso nos enseña a enfrentar ataques silenciosos y miradas malintencionadas entregándolo todo en manos de Dios. Cuando personas desean tu caída o observan tu vida esperando errores, la actitud sabia no es responder, discutir o intentar probar tu inocencia, es buscar refugio en el Señor, quien conoce la verdad detrás de cada intención. Así como David, aprendemos que solo Dios puede proteger nuestro corazón del desgaste emocional, fortalecer nuestro espíritu y juzgar cada situación con perfecta justicia. Confiar en Él es elegir preservar la paz interior y permitir que sea el propio Dios quien nos defienda. Para reflexionar, ¿qué hago cuando percibo personas deseando mi caída? ¿Confío más en la opinión de otros o en el cuidado de Dios? ¿He entregado al Señor el dolor de ser malinterpretado o perseguido sin causa? Verso 20. Pues no hablan de paz, al contrario, traman engañar a los pacíficos de la tierra. David escribe aquí la realidad de tratar con personas que no tienen interés en la paz, que se mueven motivadas por la astucia y por la intención de perjudicar a los inocentes. Él expone la maldad que actúa de manera silenciosa, planeada y sigilosa, especialmente contra quienes viven con integridad y tranquilidad. El dolor del salmista no proviene solo del ataque, sino también de la falsedad y de la intención oculta detrás de las palabras y acciones de estos enemigos. El texto nos muestra que existe un tipo de hostilidad que no se revela mediante confrontaciones directas, sino a través de manipulaciones, distorsiones y actitudes calculadas. Es el tipo de comportamiento que genera inseguridad e inquietud, porque nunca sabemos de dónde vendrá el siguiente intento de engaño. David reconoce que, por más atentos que estemos, no logramos percibir todas las trampas, por eso deposita su confianza total en el Señor, quien ve lo que está escondido y conoce lo íntimo de cada corazón. En la vida práctica, este verso nos enseña a mantener la integridad incluso cuando somos tratados injustamente o cuando percibimos actitudes falsas a nuestro alrededor. En lugar de reaccionar con miedo, ansiedad o impulsos de respuesta, somos llamados a afirmarnos en la presencia de Dios y permitir que Él sea nuestro defensor. Confiar en el Señor nos preserva la paz interior incluso en ambientes hostiles, recordándonos que Dios honra a quienes permanecen sinceros, serenos y fieles al camino de la rectitud. Para reflexionar, ¿qué hago cuando percibo que la intención de alguien no es promover la paz? ¿He discernido las actitudes que intentan engañarme o confundirme? ¿Confío verdaderamente en Dios para protegerme cuando no logro ver lo que está oculto? Verso 21. Abrieron contra mí su boca y dijeron, nuestros ojos lo han visto. David escribe aquí la burla y la acusación pública de sus enemigos, que abren la boca para difamarlo como si tuvieran pruebas de su culpa. Esta imagen muestra el sufrimiento provocado por la calumnia colectiva, no es solo una palabra aislada,
sino un coro que busca destruir la reputación y aplastar el espíritu. La herida es doble. Además de la injusticia, hay humillación pública, que desgasta la valentía y la paz interior del ofendido. El salmista no oculta el impacto emocional de esta hostilidad, él registra la maldad de quienes fingen tener razón y se alegran con la caída ajena. Sin embargo, al exponer la artimaña, David también revela su recurso espiritual, llevar su dolor al Señor en lugar de vengarse. Esta postura demuestra madurez, reconocer la afrenta, mantener la conciencia limpia y confiar en que Dios ve lo que ha sido escondido y juzgará con justicia en el tiempo apropiado. Aplicar este verso al día a día significa no permitir que la mentira y la burla nos definan o nos derriben. Cuando somos blanco de calumnia, somos llamados a proteger nuestro corazón con oración, a buscar la verdad con sabiduría y a confiar en la vindicación de Dios. En lugar de retribuir de la misma manera, elegimos integridad, buscando restauración siempre que sea posible y manteniendo la esperanza de que Dios devolverá honra y paz a quienes confían en Él. Para reflexionar, ¿cómo reacciono cuando soy falsamente acusado o ridiculizado? ¿Puedo entregar mi honra y mi dolor en las manos de Dios en lugar de vengarme? ¿Qué actitudes prácticas puedo tomar para proteger mi corazón e invertir en la restauración en lugar de la venganza? Verso 22. Tú lo viste, Señor, no guardes silencio. Señor, no te alejes de mí. El salmista expresa aquí una súplica profunda, reconociendo que Dios ve todo lo que sucede, tanto la injusticia como el dolor interno que ésta provoca. Él clama para que el Señor no permanezca en silencio, pues el silencio divino, en tiempos de aflicción, puede sentirse insoportable. Esta oración revela vulnerabilidad, dependencia y la certeza de que Dios está atento, incluso cuando aún no ha respondido. David no pide solamente intervención, pide presencia. Él entiende que el mayor consuelo no es solo ser defendido, sino saber que Dios está cerca. Su oración nace de la necesidad de sentir la cercanía del Señor cuando el miedo, la ansiedad o la opresión intentan dominar el corazón. Él transforma su sentimiento de abandono en un diálogo sincero con Dios, mostrando que la fe no ignora el dolor, sino que lo presenta delante del Altísimo. Aplicar este verso en la vida diaria significa aprender a derramar delante de Dios nuestras inquietudes más íntimas, incluso el sentimiento de que Él está tardando. En lugar de guardar el sufrimiento en silencio, somos llamados a orar con sinceridad, pidiendo que Él hable, guíe, fortalezca y permanezca a nuestro lado. Es una práctica espiritual que sana, sostiene y renueva la confianza en su presencia constante. Para refletir, he buscado la presencia de Dios cuando me siento solo o injusticiado. ¿Entrego sinceramente mi dolor al Señor o intento cargarlo solo? ¿Confío en que Dios ve cada detalle y actúa aun cuando todavía no percibo su respuesta? Verso 23. Despierta, Señor, y defiende mi causa. Levántate a mi favor, mi Dios y mi Señor. El salmista clama por una intervención activa de Dios, pidiendo que el Señor despierte, no porque Dios esté inerte, sino porque el alma afligida desea ver su acción manifiesta. Esta petición revela urgencia, dolor y fe. David se vuelve el único que puede traer justicia verdadera y definitiva, reconociendo que su causa está segura en las manos del Señor. Al pedir que Dios se levante a su favor, el salmista demuestra total dependencia del cuidado divino. Él no coloca su esperanza en estrategias humanas ni en su propia fuerza, sino en el poder del Señor que juzga con justicia. Esta postura revela confianza profunda y entrega absoluta, recordándonos que la defensa del justo viene de Dios, no de las circunstancias. Aplicar este verso a la vida diaria consiste en llevar nuestras batallas internas y externas al Señor, pidiendo que Él intervenga, ilumine, proteja y conduzca. Es reconocer que hay situaciones que solo Dios puede resolver, y que su respuesta llega en el tiempo perfecto. Cuando clamamos con sinceridad, nuestra fe se fortalece y nuestra alma encuentra descanso, incluso antes de que la respuesta llegue. Para refletir, ¿he entregado realmente mis luchas a Dios o todavía intento resolverlas yo solo? ¿Confío en que el Señor defiende mi causa aun cuando todo parece injusto? ¿En qué área de mi vida necesito pedir que Dios se levante a mi favor hoy? Verso 24. Júzgame según tu justicia, Señor mi Dios.
No permitas que ellos se alegren a mi costa. El salmista clama por la justicia divina, reconociendo que solo Dios puede evaluar con verdad el corazón humano. Él no pide venganza, sino un juicio recto, basado en el carácter santo del Señor. Esta petición revela humildad y confianza. David entiende que su defensa viene del Dios que lo ve todo y conoce cada intención oculta. Al pedir que sus enemigos no se alegren a su costa, el salmista expresa tanto su dolor como su deseo de ver prevalecer la justicia. Él sabe que la alegría de los impíos por su caída sería un insulto a la verdad, pero confía en que Dios no permitirá que la maldad tenga la última palabra. Este verso muestra que, aun en momentos de injusticia, la esperanza permanece viva. Aplicar este verso a la vida diaria significa buscar la justicia de Dios antes que la nuestra, confiando en que el Señor conoce la verdad detrás de cada situación. Es entregar el deseo de represalia y descansar en el juicio perfecto del Padre. Cuando dejamos que Dios actúe, nuestra alma encuentra paz y nuestra fe se fortalece mientras esperamos su intervención. Para refletir, ¿he confiado en el juicio justo de Dios o he intentado resolver todo por la fuerza de mis emociones? ¿Cómo puedo entregar mis heridas e injusticias al Señor con más confianza? ¿En qué área de mi vida necesito dejar de temer la alegría de los impíos y empezar a confiar en la justicia divina? Verso 25. No digan ellos en su corazón: así es, eso queríamos. No digan: lo derrotamos. El salmista revela el temor de que sus enemigos interpreten su dolor como una victoria personal. Él sabe que aquellos que traman el mal desean ver su caída y se alegrarían al declararlo derrotado. Este clamor evidencia la vulnerabilidad emocional de quien enfrenta persecución, pero también la confianza de que Dios conoce las intenciones del corazón humano. Espiritualmente, el verso muestra que la batalla del justo no es solo física, sino también emocional y espiritual. El enemigo desea no solo herir, sino también debilitar la fe, generar desánimo e instalar la sensación de derrota. Sin embargo, David nos enseña que podemos entregar esos temores al Señor, pidiendo que Él no permita que la maldad prevalezca ni que la injusticia sea vista como un triunfo. Aplicar este verso a la práctica significa reconocer que nuestra victoria no depende de la opinión ni del juicio de otros, sino de la mano de Dios que nos sostiene. Es elegir no vivir a merced de las expectativas ajenas ni temer la alegría de quienes desean nuestra caída. La confianza en el Señor nos permite permanecer firmes, sabiendo que Él es quien define el resultado de las batallas que enfrentamos. Para refletir, ¿he permitido que la opinión de quienes desean mi caída influya en mi corazón? ¿De qué manera puedo entregar mis miedos al Señor cuando me siento vulnerable? ¿Estoy confiando en que Dios es quien determina mi victoria, y no aquellos que se alegran con mis luchas? Verso 26. Queden avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi mal. Sean cubiertos de vergüenza y humillación los que se levantan contra mí. El salmista expresa su dolor ante aquellos que celebran su sufrimiento y desean su caída. Clama para que la maldad no sea recompensada y para que quienes promueven injusticia experimenten confusión y vergüenza. Esta petición no nace de venganza, sino de un profundo anhelo por la justicia divina. Espiritualmente, el verso evidencia que Dios ve el corazón y juzga con perfección. La vergüenza mencionada aquí representa la exposición de la intención maligna, cuando el propio Dios revela la verdad y desmantela planes injustos. La oración del salmista nos recuerda que no necesitamos vengarnos ni demostrar nada a nadie. El Señor es quien defiende, quien exalta y quien avergüenza a los que practican el mal. Vivir este verso en la práctica significa confiar plenamente en el juicio de Dios. Cuando enfrentamos personas que distorsionan hechos, nos injustician o se levantan contra nosotros, somos llamados a permanecer íntegros, dejando que el Señor se encargue de todo. La verdadera victoria es mantener el corazón limpio mientras Dios trata con la injusticia que nos rodea. Para reflexionar, ¿cómo puedo entregar a Dios el sentimiento de injusticia sin permitir que la amargura llene mi corazón? ¿De qué manera puedo descansar sabiendo que el Señor es quien juzga todas las situaciones? ¿Estoy dispuesto a confiar en la justicia divina aunque la respuesta no sea inmediata? Verso 27. Canten de alegría y regocijo los que desean mi justicia, y digan continuamente:
Glorificado sea el Señor, que se complace en la prosperidad de su siervo. Este verso revela la importancia de la comunión entre quienes buscan la justicia y desean el bien del prójimo. El salmista muestra que la victoria de un justo no es solo individual, sino motivo de celebración colectiva. Cuando Dios actúa, todos los que aman la verdad son llamados a alegrarse y a exaltar el nombre del Señor. Espiritualmente, el verso nos enseña que Dios se complace en bendecir a sus siervos y guiarlos hacia la prosperidad, no solo material, sino emocional, espiritual y relacional. La expresión se complace revela el corazón amoroso de Dios, que disfruta ver a sus hijos caminando en rectitud y cosechando buenos frutos. La gratitud y la alabanza continua son respuestas naturales a la manifestación de la bondad divina. Aplicar este verso en la vida diaria significa cultivar un corazón que celebra la victoria de otros sin envidia, reconociendo que la prosperidad del justo glorifica al Señor. También implica declarar con fe que Dios se alegra en cuidarnos, suplir nuestras necesidades y guiar nuestra vida. Así, nuestra alabanza diaria se convierte en testimonio y declaración de la fidelidad de Dios en cada detalle. Para reflexionar, ¿celebro sinceramente las victorias y bendiciones de las personas que caminan con Dios? ¿Creo realmente que el Señor se complace en bendecirme y guiarme? ¿Cómo puedo cultivar diariamente un corazón de gratitud que exalte a Dios por todo lo que Él hace? Verso 28. Entonces mi lengua proclamará tu justicia y tu alabanza todo el día. Este verso expresa la decisión del salmista de vivir en constante gratitud y reconocimiento por la obra de Dios. Su boca se convierte en instrumento de testimonio, proclamando no solo lo que Dios ha hecho, sino quién es Dios. La justicia divina, manifestada en protección, liberación y fidelidad, merece ser celebrada continuamente, no solo en momentos de victoria, sino a lo largo de todo el camino. Espiritualmente, el verso revela que la alabanza no es un evento, sino un estilo de vida. Declarar la justicia del Señor diariamente fortalece la fe, renueva la esperanza y nos mantiene conscientes de la presencia de Dios. El salmista entiende que hablar del carácter divino alimenta el alma y también anima a todos los que lo escuchan. Alabar es reconocer que Dios es justo incluso cuando no vemos toda la historia. Aplicar este verso en la vida cotidiana significa usar nuestras palabras para exaltar a Dios en medio de tareas, desafíos y decisiones. Es elegir hablar con fe, esperanza y gratitud, transformando la lengua en un instrumento de vida. Cuando declaramos continuamente la bondad del Señor, nuestro corazón se fortalece, nuestra mente encuentra paz y nuestro testimonio edifica a quienes caminan a nuestro lado. Para reflexionar, ¿mis palabras revelan confianza y alabanza al Señor a lo largo del día? ¿Cómo puedo hacer que mi hablar sea un reflejo de la justicia y la bondad de Dios? ¿Qué necesito ajustar en mi rutina para que mi alabanza sea constante y sincera? Al meditar sobre cada verso del Salmo 35, segunda parte, versos del 15 al 28, podemos comprender la profundidad de la justicia, la protección y el cuidado del Señor sobre quienes confían en Él. Cada palabra revela que Dios ve nuestras luchas, conoce nuestro dolor e interviene en el momento adecuado. Es un llamado a permanecer firmes, incluso cuando la oposición se levanta, sabiendo que el Señor hace justicia y guarda a quienes caminan en su presencia. Este salmo nos recuerda que no necesitamos cargar solos con el peso de las injusticias, persecuciones o dolores que enfrentamos. Cuando presentamos nuestras batallas ante el Señor, Él nos envuelve con su paz y renueva nuestra fuerza interior. El Salmo 35, parte 2, nos enseña que confiar en Dios transforma el sufrimiento en madurez espiritual, el miedo en valentía y el silencio en victoria. Es en la presencia del Señor donde encontramos refugio seguro, discernimiento y la certeza de que ninguna arma forjada contra los justos prosperará frente a la poderosa mano de nuestro Dios. Ahora que entendemos el significado de cada verso y el mensaje que el Señor desea entregarnos a través del Salmo 35, parte 2, versos del 15 al 28, te invito a continuar meditando y orando durante 6 días más. Lee cada verso como una declaración de fe, entrega y valor, permitiendo que la luz del Señor ilumine tus incertidumbres y fortalezca tus pasos. Recuerda que cada palabra de este salmo es un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios, que nunca abandona a quienes esperan en Él con sinceridad.
Y para sellar este mensaje en nuestro corazón, te invitamos ahora a orar y guardar contigo esta oración inspirada en el Salmo 35, parte 2. Vuelve a ella siempre que el desánimo intente alcanzarte o cuando las circunstancias parezcan injustas. Que esta oración renueve tu esperanza, fortalezca tu confianza y haga brotar en ti la paz profunda de quien ha aprendido a esperar en el Señor. Permanece firme, con fe, valor y un corazón confiado, hasta que Él cumpla todas sus promesas en tu vida. Oración inspirada en el Salmo 35 parte 2, versos del 15 al 28. Dios Todopoderoso, delante de ti descanso mi corazón cansado. Conoces cada aflicción que me rodea, cada palabra injusta, cada gesto que intenta herirme. Nada te es oculto. Por eso, vengo a ti con confianza, sabiendo que eres el Dios que ve, que actúa y que defiende a sus hijos. Padre amado, cuando me sienta injustamente tratado, ayúdame a no responder con amargura. Enséñame a confiar en tu justicia y no en la mía. Que no permita que la ira, el miedo o la inseguridad ocupen el lugar de la paz que tú me ofreces. Toca mi corazón con tu verdad y afirma mis pies en tu camino. Señor, fortaléceme cuando me sienta rodeado por situaciones que no comprendo, cuando las personas levanten acusaciones sin fundamento, cuando la vida parezca pesada, cuando las lágrimas quieran hablar más fuerte. Recuérdame que tú eres mi fuerza y mi escudo. Mi refugio está en ti, no en circunstancias, no en personas, no en soluciones humanas. Que aprenda, Padre, a esperar tu tiempo sin desesperarme, a caminar con fe incluso cuando no veo la salida, a confiar en que el Señor trabaja a mi favor de manera que ni siquiera percibo. Guarda mi corazón para que no me convierta en alguien semejante a quienes me atacan. Que permanezca íntegro, sensible y guiado por tu Espíritu. Y, sobre todo, Señor, derrama sobre mí tu paz, esa que no depende de explicaciones, aquella que silencia tempestades internas, aquella que me recuerda que, incluso cuando lucho, no lucho solo. Toma mi causa en tus manos y conduce mi vida con el poder y la bondad que solo vienen de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, da me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite ser recordado de que, incluso cuando la maldad parece prosperar y la vida parece injusta, el Señor continúa sosteniendo a quienes confían en Él, guiando sus pasos y honrando a quienes eligen hacer el bien. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones profundas sobre los Salmos, activa las notificaciones para recibir cada nuevo estudio y deja en los comentarios tu pedido de oración, para que podamos interceder por ti con fe, cariño y dedicación. Que el Señor te fortalezca diariamente, que tu caminar esté marcado por la paz de quien descansa en Dios, por la confianza de quien entrega todo al Señor y por la esperanza de quien sabe que el futuro de los justos está seguro en sus manos. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tus negocios.